Unidad 3. El ascenso de la burguesía al poder. I was Rashad as an orphan. Most of my favorite characters are. I think your lives are special. I love you, but you don't know what you're talking about. Love you too. Este trabajo comienza con el cuadro de procesos a trabajar de la Unidad 3, la historieta de la acumulación originaria del capital, la descralización del rey, una infografía sobre las ideas principales de la Ilustración, un organizador gráfico de la independencia de las 13 colonias, un organizador gráfico de la Revolución Francesa y por último un mapa mental del Imperio Napoleónico y las independencias de Latinoamérica. En esta unidad hubieron 3 aspectos de vital importancia: el político, económico y social. En la parte política, en el siglo VII, España fue perdiendo su poder. Francia se hacía cada vez más fuerte. Francia e Inglaterra comenzaron con monarcas fuertes, pero al acabar el siglo, Francia se convirtió en una monarquía absoluta, e Inglaterra en una monarquía parlamentaria. En Inglaterra hubo muchas guerras entre los mismos ingleses para conseguir el parlamento. En la parte económica, la acumulación originaria del poder hizo un gran papel donde la organización de los medios de producción le pertenecían 4 de 5 elementos que hacen posible generar riqueza al burgués, y surge el proceso acumulación capitalista. La acumulación originaria fue el aniquilamiento de la propiedad privada, que se funda en el trabajo propio, y esto lleva a la explotación del trabajador. En la parte social surge el uso de la razón, que da inicio a movimientos culturales, sociales, científicos, artísticos y filosóficos, tales como el barroco, el renacimiento, la ilustración, y con esta última se dieron varias revoluciones. El capitalismo que existía en Europa dependía notoriamente de la explotación de América y África, pues todo, las tierras, los medios de producción, el mercado, la mano de obra, los artículos de consumo, provenían de África y América, como puedes ver en la siguiente historieta. La descralización del rey se propició cuando la burguesía empezó a surgir y propusieron los 3 poderes: el ejecutivo, legislativo y judicial. También su decadencia fue por 2 movimientos filosóficos. El primero fue el liberalismo, movimiento que apoyaba el desarrollo personal, económico y político, que consistía en la libertad. El segundo, el humanismo, que no solo le quitó el poder al rey, sino también a la iglesia. Este movimiento consistía en hacer al hombre el centro de referencia de las investigaciones científicas, en lo artístico y en los pensamientos filosóficos. El pensamiento del derecho divino hacía creer a la población que Dios había escogido a una persona para reinar, pero cuando surgieron los movimientos filosóficos, las personas cambiaron de su forma de pensar y empezaron a retratar a los reyes sin su dichosa divinidad, como verás a continuación. Las principales ideas de la Ilustración se basaron en la creación y difusión de conocimientos. Se buscó comprender el mundo por medio de la razón, de la observación y de la obtención de evidencias. Del humanismo, el antropocentrismo, el racionalismo, el empirismo, los ilustradores tomaron ideas como el uso de la razón y la importancia del hombre. Los valores fundamentales de los pensadores fueron la tolerancia, la libertad y la igualdad. Los intereses de los burgueses y las teorías ilustradas se unieron porque estaban en contra de los mismos problemas sociales, como lo era la desigualdad que provocaban los privilegios que gozaban la nobleza y los del clero. Los pensadores se enfocaron en la filosofía, especialmente en temas como la sociedad y la política, así como la comprobación de los fenómenos y el método científico.
1776, la Declaración de la Independencia de las 13 colonias. En el Congreso de Filadelfia, los representantes de las 13 colonias decidieron declarar la independencia de Inglaterra debido al boicot del té y de la ley del timbre, y terminas diciendo que el Acta de Independencia de las 13 colonias fue por un documento creado en el contexto de las revoluciones liberales, que recoge las ideas del liberalismo económico. 1777. Vermont se convierte en una república, aprueba su constitución y se prohíbe la esclavitud. Los artículos de confederación son aprobados por el Segundo Congreso Continental. 1781. Rendición británica en Yorktown. 1783. El Tratado de París pone fin a la Guerra de Independencia. 1786. La rendición de Zaire. 1786. Fracasa la Convención de Annapolis. 1787. Delaware, Pensilvania y Nueva Jersey se convierten en estados. 1789. Se ratifica la Constitución. Luis VI, el monarca derrotado. El tercer estado se reunió a espaldas de Luis VI, constituyendo así la Asamblea Nacional, el 17 de junio de 1789. Luis VI tuvo que ceder ante estos acontecimientos e irse del poder. Fue así que surgió la Asamblea Constituyente y la monarquía absoluta llegó a su fin. La Asamblea Legislativa, 1791-1792. Se promulgó la Constitución Civil del Clero, donde los bienes de la Iglesia pasaban al poder del Estado. La Asamblea controlaba la guerra revolucionaria contra los ejércitos extranjeros. Al mando de Dumouriez obtuvieron grandes victorias en Valmy y Jemmapes en 1792. La Convención. Luego de la victoria de Valmy, se formó otra asamblea llamada la Convención Nacional, decretó la abolición de la monarquía y proclamó la República. El Directorio, 1795-1979. La Convención Nacional promulgó la Constitución del año 3, en 1795, ya que estableció el Directorio. El poder se dividió en ejecutivo y legislativo. Imperio Napoleónico e independencias hispanoamericanas. 1804. Napoleón se autocoronó emperador con la presencia del Papa, gobernó con el Código Civil y estableció carácter laico. Buscó llevar su idea de gobierno a distintos países europeos a través de sus conquistas. Francia llegó a ocupar los Países Bajos, Prusia, España, parte de Alemania, Italia y Austria. Solamente faltaba Rusia, Inglaterra y Portugal. Los ingleses los derrotaron en la costa de Portugal y en Rusia. 1808-1826 iniciaron las independencias hispanoamericanas, influenciados por la Ilustración, la independencia de Estados Unidos y las revoluciones francesas. México y Centroamérica conspiraron para su independencia y en septiembre de 1810 inició el movimiento y en 1824 logró su independencia. Entre 1834 y 1839, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador se fueron disintegrando hasta lograr su independencia. Venezuela y Colombia lograron su independencia en 1819. Pedro, hijo del rey de Portugal, declaró la independencia de Brasil en 1822, pero Portugal la declaró hasta 1825. Otros países que también lograron su independencia fue Uruguay y Buenos Aires, que lo lograron en 1814, Argentina en 1830, Chile en 1818, Perú en 1824, Cuba y Puerto Rico en 1889. Con esto acabamos la unidad 3. Hidrátense, no le corten el cabello a sus hermanos y les dejaré el soundtrack que yo ocupé.